Después de nuestro divorcio, mi ex se casó con su amante codiciosa. Pero en la boda, un invitado reveló quién soy yo realmente. Me mudé después de que me dejara por su secretaria. En su lujosa boda, mi tío reveló accidentalmente quién soy en realidad. Él se arrepintió de todo al instante. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. La pesada puerta de cristal con marco de roble dorado se abrió de par en par, y el familiar aroma a costilla asada y cuero añejo me golpeó. Solía ser el olor de la celebración, de los aniversarios, del amor. Esta noche olía a un final. Caminé hacia la mesa de la esquina, la más apartada, cerca de la chimenea donde Curtis me había propuesto matrimonio hacía exactamente 8 años. La había reservado específicamente para esta noche, para nuestra cena final antes de que los papeles del divorcio se firmaran mañana por la mañana. Quería un cierre. Quería mirar a los ojos al hombre al que le había dedicado mis 20 y decirle adiós con dignidad. Pero la dignidad parecía ser lo último en la mente de Curtis. Llegó 20 minutos tarde. No se apresuró. No parecía arrepentido. Entró pavoneándose con el traje de seda italiano que yo había ahorrado durante 6 meses para comprarle por su cumpleaños el año pasado. Se veía exitoso, pulcro y completamente indiferente a mi presencia. Sacó la silla y se sentó sin saludar, con los ojos pegados a su smartphone. Sus pulgares se movían rápidamente por la pantalla, una pequeña sonrisa burlona jugaba en sus labios. Sabía exactamente quién estaba al otro lado de esos mensajes. Tiffany, su secretaria de 24 años, la que lo llamaba papi en la oficina cuando pensaba que nadie escuchaba. Pedí el Cabernet que te gusta, dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por sonar fuerte. Y el filet mignon, término medio. Curtis finalmente levantó la vista, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Escanearon la habitación, comprobando si alguien importante lo estaba observando. Sí, está bien, murmuró cogiendo la copa de vino y tomando un trago como si fuera agua. Hagamos esto rápido, Wendy. Tengo planes más tarde. ¿Planes con ella?, pregunté yendo directamente al grano. Soltó una risa corta y despectiva. ¿Con Tiffany? Sí, estamos planeando la boda. Quiere un tema de invierno. Va a ser espectacular, mucho más grande que esa barbacoa en el patio trasero que tuvimos cuando nos casamos. Sus palabras eran como pequeños y precisos puñales. Nuestra boda había sido pequeña porque estábamos en la quiebra, porque yo había insistido en que pusiéramos cada centavo en el capital inicial de su empresa. Estábamos construyendo un futuro, Curtis. Esa barbacoa en el patio fue todo lo que pudimos permitirnos porque yo estaba pagando el alquiler de tu oficina. Y mira a dónde me llevó eso, se burló, finalmente cruzando su mirada con la mía. No quedaba calidez en ellos, solo una arrogancia fría y dura. Ahora soy un director ejecutivo, Wendy. Necesito una mujer que esté a la altura de esa energía. Tiffany, ella es vibrante. Sabe lo que quiere. Sabe cómo hacer que un hombre se sienta como un rey. Se inclinó, su voz bajando a un susurro cruel. Tú simplemente estás cansada. Hueles a aceite de cocina viejo y a detergente para la ropa. Me recuerdas la lucha y francamente ya he terminado de luchar. Apreté la servilleta de lino en mi regazo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 8 años. Había trabajado turnos dobles en un restaurante y aceptado trabajos de entrada de datos por la noche para que él no tuviera que preocuparse por las facturas mientras construía su empresa. Había cocinado, limpiado, planchado sus camisas y calmado su ego cuando los clientes lo rechazaban. Y ahora yo era solo un recordatorio de la lucha. Te di todo, Curtis, susurré. Renuncié a mi carrera de diseño por ti. Y esa fue tu elección, se encogió de hombros, mirando su reloj. No te hagas la víctima. De todos modos, no tenías el impulso. Tiffany, ella sí tiene impulso. Me está ayudando a renovar toda la imagen de la empresa. Ella es el futuro. Tú eres historia. El camarero llegó con los filetes chisporroteando en platos calientes. El aroma que una vez me hacía la boca agua ahora me revolvía el estómago.
Curtis cogió su cuchillo y tenedor y empezó a comer con entusiasmo, como si no acabara de destrozar a un ser humano al otro lado de la mesa. Miré fijamente al hombre que había amado. Las canas que comenzaban a aparecer en sus sienes, la ligera arruga entre sus cejas cuando masticaba. Conocía cada centímetro de él. Pero el alma en su interior era un extraño codicioso y superficial. Una vez que el divorcio sea definitivo mañana, dije, mi voz ganando una calma repentina y extraña, me voy de Nueva York. Me mudo a Oregón. Se detuvo con un trozo de filete a medio camino de su boca. Por un segundo creí ver un destello de algo, arrepentimiento, nostalgia, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por la misma indiferencia arrogante. ¿Oregón? ¿A esa vieja cabaña que tu abuela te dejó en Willow Creek? Bien. Ve a enterrarte en el bosque. ¿Te va bien? No preguntó cómo sobreviviría. No me deseó suerte. Simplemente masticó su filete y volvió a enviar mensajes de texto. De repente su teléfono sonó. Un tono de llamada fuerte y estridente, alguna canción pop que probablemente Tiffany eligió. Su rostro se iluminó de una manera que no lo había hecho por mí en años. Hola, cariño, respondió, su voz goteando una dulzura enfermiza. Sí, estoy terminando unos asuntos con la ex. No, es aburrido. Estaré allí en 20 minutos. Espérame. Colgó, se limpió la boca con la servilleta y la arrojó sobre su filete a medio comer. Se levantó abotonándose la chaqueta. ¿Te vas?, pregunté atónita. Ni siquiera hemos terminado. Yo sí, dijo, mirándome como si fuera una mancha en la alfombra. Tiffany me necesita. Está molesta por los arreglos florales. Se giró para marcharse, luego se detuvo. Metió la mano en el bolsillo, sacó la cuenta que el camarero acababa de poner en la mesa y la arrojó sobre mi plato. Aterrizó con un suave golpe en la salsa de pimienta. Tú pagas esto, dijo con una sonrisa burlona que me heló la sangre. Considéralo un regalo de bodas para Tiffany y para mí. Después de todo, sin que tú pagaras las facturas todos esos años, no sería lo suficientemente rico para casarme con ella. Así que gracias por el trampolín, Wendy. Se dio la vuelta y salió del restaurante sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé sentada, congelada, las risas y el tintineo de las copas de los otros comensales se desvanecieron en un rugido sordo. La humillación me quemaba las mejillas. Miré la cuenta en mi plato manchada de salsa, y luego la silla vacía frente a mí. No lloré. Todavía no. Dentro del pecho de la mujer a la que llamó cansada, algo se rompió. No fue una fractura. Fue una liberación. Los grilletes de 8 años de servidumbre ingrata acababan de ser liberados. Gracias, susurré al aire vacío. Gracias por mostrarme exactamente quién eres. Llamé al camarero. Empaque esto, dije señalando el costoso filete que no había terminado. A mi perro le encantará. Y traiga el datáfono. Tengo una nueva vida que empezar. El apartamento estaba en silencio cuando regresé. Un silencio pesado y sofocante que presionaba mis tímpanos. Este lugar, una unidad de 2 dormitorios en el centro de Manhattan, se suponía que sería nuestro hogar para siempre. Lo habíamos comprado hacía 2 años, justo cuando la empresa de Curtis finalmente comenzó a generar ganancias reales. Recordaba el día en que nos dieron las llaves. Habíamos bailado en el salón vacío con la música de mi teléfono. Pensé que lo habíamos logrado. Pensé que la parte difícil había terminado. Ahora, de pie en medio del salón, me di cuenta de que la parte difícil había sido amar a un hombre que me veía como un electrodoméstico, útil hasta que aparecía un modelo más nuevo. Cogí una pila de cajas de cartón y empecé a empacar. No todo, solo mis cosas. El acuerdo de divorcio fue brutal pero simple. Él se quedaba con el apartamento y la empresa. Yo recibía una pequeña suma global que apenas cubría mis gastos de mudanza y las deudas que había contraído en mis tarjetas de crédito personales para las compras del hogar. Él tenía un abogado tiburón. Yo tenía una mentalidad de defensor público y el deseo de simplemente escapar. Abrí el armario. Sus trajes ocupaban 3/4 partes del espacio. Mi ropa estaba amontonada en una pequeña esquina a la izquierda.
Saqué mis vestidos, mis blusas de trabajo sensatas, los vaqueros gastados que usaba los fines de semana. Mientras alcanzaba una percha, mi mano rozó una de sus camisas, una Oxford azul que le había comprado para su primera gran reunión con un cliente. Instintivamente la llevé a mi nariz. Solía oler a cedro y a su colonia, un aroma que significaba seguridad. Ahora olía débilmente a un perfume floral y azucarado. Su perfume. El de Tiffany. El olor de la traición. Tiré la camisa al suelo. Luego otra y otra. Una pequeña pila de algodón azul y blanco se formó a mis pies. Quería quemarlas. Quería gritar hasta que las ventanas se hicieran añicos, pero no lo hice. Tenía que ser práctica. Tenía un tren que coger en 48 horas. Me dirigí al tocador del dormitorio, abriendo el cajón inferior donde guardaba las cosas que realmente importaban. Escondida debajo de una pila de jerseys de invierno había una caja de madera de cerezo maltrecha. Mi abuela, Nana Rose, me la había dado antes de fallecer hacía 5 años. Me senté en el suelo y pasé los dedos por la madera lisa. Nana Rose había sido la única persona que realmente me entendía. Cuando le dije que dejaba la escuela de diseño para ayudar a Curtis, no me regañó. Simplemente me miró con esos ojos azules, agudos e inteligentes y dijo, Wendy, entrega tu corazón, pero nunca entregues tu alma. Y nunca dejes que un hombre defina tu valía. No había escuchado. Había entregado mi alma, mi historial crediticio y mi juventud. Abrí la caja. Dentro había fotos antiguas, yo en mi graduación, Nana en su jardín de rosas en Oregón, y algunas fotos de Curtis y yo de los primeros días. En esas fotos yo parecía esperanzada, radiante incluso. Él parecía hambriento. Ahora lo veía. No me miraba con amor. Me miraba como un recurso. Cogí las fotos de nosotros dos y las rompí por la mitad. Una por una, ras, ras, ras. El sonido era satisfactorio en la habitación silenciosa. Tiré las mitades con su cara a la bolsa de basura destinada al contenedor. Conservé las mitades conmigo. Necesitaba recordar a la chica que solía ser. También en la caja estaba mi antiguo cuaderno de bocetos. No lo había tocado en 6 años. Hojeé las páginas. Diseños intrincados para jarrones de cerámica, bocetos de distribuciones interiores, dibujos al carboncillo de la costa de Oregón. Eran buenos. Estaban llenos de vida. Dijiste que no tenía impulso, susurré al fantasma de Curtis en la habitación. Te equivocaste. Simplemente usé todo mi impulso para empujarte cuesta arriba. Empaqué la caja de madera, mi ropa y mis artículos de aseo. Dejé los muebles. Dejé la costosa máquina de espresso por la que había ahorrado. Dejé las cortinas que había cosido a mano. Esas cosas pertenecían a esta vida, a la esposa de un director ejecutivo exitoso. No pertenecían a Wendy. A las 3 de la mañana el apartamento se veía extraño. Todavía estaba lleno de muebles, pero se sentía completamente vacío porque mi espíritu ya había desocupado el lugar. Fui a la cocina y me preparé una taza de té, de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Nueva York, la ciudad de los sueños. Me había masticado y escupido. Pero al mirar el horizonte, ya no me sentía derrotada. Me sentía más ligera. El peso de tratar de ser perfecta para un hombre que quería un trofeo se había ido. La ansiedad de revisar las cuentas bancarias para ver si podíamos pagar el alquiler se había ido. La constante sensación persistente de que no era suficiente se estaba desvaneciendo. Cogí una nota adhesiva y un bolígrafo. Escribí un mensaje y lo pegué en la puerta del refrigerador, justo al lado del calendario donde él había marcado cata de boda, con tinta roja para la próxima semana. Me llevé mi ropa y mi dignidad. Puedes quedarte con el resto. Lo necesitarás para llenar el espacio vacío donde debería estar tu conciencia. Wendy. Dejé las llaves en la encimera. El metal tintineó contra el granito. Un punto final al término de una oración muy larga y dolorosa. Arrastré mis 2 maletas hasta la puerta. Apagué las luces. La oscuridad se tragó el lujoso apartamento. Adiós, infierno, dije en voz baja. Abrí la puerta y salí al pasillo, dejando la puerta sin cerrar.
Ya no me importaba. El edificio del Tribunal de Familia en el Bajo Manhattan era un lugar donde la esperanza iba a morir. Estrangulada por la burocracia y la iluminación fluorescente, el aire estaba cargado del olor a café rancio y desesperación. Me senté en un duro banco de madera, alisando la falda de mi sencillo vestido beige. No llevaba maquillaje. Quería parecer exactamente lo que era, una mujer despojándose de una identidad falsa. Curtis llegó con su abogado, un hombre de rasgos afilados con un traje que costaba más que la casa de mi abuela. Curtis parecía cansado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos que un corrector caro no podía ocultar. ¿La vibrante Tiffany lo mantenía despierto, o era la culpa que lo consumía? No, Curtis no sentía culpa. Probablemente solo estaba estresado por la logística de la boda. Se sentó a la mesa frente a mí. No me reconoció. No paraba de mover el pie nerviosamente, revisando su teléfono cada 30 segundos. Todos de pie, entonó el alguacil. El procedimiento fue un borrón de jerga legal, diferencias irreconciliables, consentimiento mutuo, renuncia a la pensión alimenticia. Eso último fue la píldora amarga. El abogado de Curtis había amenazado con alargar el divorcio durante años, agotando los pocos ahorros que tenía si pedía pensión. Había elegido la libertad sobre el dinero. Solo quería salir. ¿Acepta usted, Wendy Miller, estos términos?, preguntó la jueza, mirando por encima de sus gafas. Miré a Curtis. Estaba mirando el reloj de la pared. Sí, señoría, dije con voz firme. Acepto. ¿Y usted, señor Stone? Sí, acepto, dijo Curtis rápidamente, casi interrumpiendo a la jueza. ¿Podemos finalizar esto ahora? La jueza frunció el ceño ante su impaciencia, pero selló los papeles. Decreto concedido. Ya no son marido y mujer. El mazo golpeó. Se acabó. Así de simple, 8 años de matrimonio disueltos en 15 minutos. Salí de la sala del tribunal, sintiendo una extraña mezcla de vacío y euforia. Era libre. Pero al salir al pasillo, vi a Curtis prácticamente corriendo hacia el ascensor. Ya tenía el teléfono en la oreja. ¿Está hecho, cariño? Sí. Voy a recogerte para la ecografía. No te preocupes. Desapareció en el ascensor. Ese hijo de... Siseó una voz a mi lado. Me giré para ver a Débora, mi mejor amiga, de pie allí con 2 cafés grandes y una mirada de ira asesina en su rostro. Débora era lo opuesto a mí, ruidosa, descarada y ferozmente protectora. Débora suspiré, tomando el café que me ofrecía. Se acabó. Déjalo correr. No lo entiendes, ¿verdad? Débora me guió hacia un rincón tranquilo del pasillo. ¿No escuchaste lo que dijo? Ecografía. Wendy, despierta. Me congelé. La palabra resonó en mi mente. Ecografía. No se va a casar con ella solo por su vitalidad, Wendy, dijo Débora, su voz bajando a un tono serio que rara vez le escuchaba. Mi prima trabaja en la recepción de la clínica de ginecología y obstetricia del Dr. Peterson en la zona alta. Vio a Curtis y Tiffany entrar la semana pasada. Tiffany está embarazada. De 3 meses. El mundo se inclinó ligeramente sobre su eje. 3 meses. Eso significaba que lo estaban intentando, o al menos eran imprudentes. Mientras yo todavía le lavaba la ropa. Mientras yo todavía le preparaba la cena. Embarazada, susurré. Una oleada de náuseas me golpeó. Por eso tenía tanta prisa, continuó Débora, con los ojos encendidos. Por eso te intimidó para que aceptaras un acuerdo rápido sin pensión alimenticia. Necesitaba que te fueras para poder hacer el papel de hombre de familia respetable antes de que se le empiece a notar. Está tratando de borrarte para hacer sitio a su nueva dinastía. Me apoyé contra la pared fría, cerrando los ojos. Pensé que había tocado fondo en el dolor, pero había un sótano. No solo me había reemplazado. Había comenzado una familia a mis espaldas. Una familia que yo había querido con él, pero siempre decía, todavía no. La empresa es lo primero. Nunca se trató del momento, ¿verdad?, pregunté, una risa amarga escapándose de mis labios. Se trató de la mujer. No quería hijos conmigo.
Porque tú eras el caballo de batalla, dijo Débora, agarrándome por los hombros. Ella es el pony de exhibición. Pero escúchame, Wendy. Los ponis de exhibición son caros. Y Curtis sé de buena tinta que la liquidez de su empresa es inestable. Está apalancando todo para mantener esta imagen. Miré a mi mejor amiga. No importa, Deb. Que se ahogue. Me voy a Oregón. Débora se ablandó. Me dio un abrazo que me rompió los huesos. Vete a Oregón. Sánate. Planta ese jardín. Pero recuerda mis palabras, el karma tiene un GPS y sabe exactamente dónde vive Curtis. Tú solo céntrate en ti. Me aparté y la miré. Él cree que ganó, Deb. Cree que se deshizo de la basura. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Débora guiñó un ojo, tratando de hacerme sonreír. O en este caso, la basura de un hombre es en realidad un diamante que era demasiado estúpido para pulir. Ve a coger tu tren. Deja esta basura en Nueva York. Salí del juzgado bajo el cegador sol del mediodía. La revelación del embarazo me había aturdido. Sí quemaba, pero también cauterizaba la herida. No quedaba ningún y sí. No había ningún, quizás podríamos haberlo arreglado. Solo quedaba la cruda y fea verdad. Paré un taxi. A la estación Penn, por favor, le dije al conductor. Mientras el taxi se incorporaba al tráfico, saqué mi teléfono del bolso. Abrí los contactos, encontré marido, no Curtis, y le di a borrar. Luego abrí la parte trasera del teléfono, saqué la tarjeta SIM y la partí por la mitad. Bajé la ventanilla y arrojé los trozos al asfalto de la 8ª Avenida. Adiós, Nueva York, susurré. Y buena suerte, Tiffany. La vas a necesitar. El tren Amtrak traqueteaba rítmicamente, una relajante nana metálica que ayudaba a ahogar el ruido caótico de mi cabeza. Clac, clac, fus, clac, clac, fus. Llevaba horas mirando por la ventana, viendo cómo la expansión de hormigón gris de la costa este daba paso lentamente a los campos ondulantes del medio oeste, finalmente, a los majestuosos picos del oeste. Había reservado un coche cama. Era una extravagancia que realmente no podía permitirme, pero necesitaba la privacidad. No podía sentarme en un vagón de clase turista, hombro con extraños, pretendiendo que no era una mujer que huía de los restos de su vida. Segundo día en el tren. El paisaje exterior era vasto y vacío. Coincidía con cómo me sentía por dentro. Vacía, pero espaciosa. Había espacio para respirar. Saqué de mi bolso la copia maltrecha de Orgullo y Prejuicio de Nana Rose, pero no podía concentrarme en las palabras. En cambio, mi mente seguía volviendo a la expresión de Curtis cuando me arrojó la cuenta. El desprecio absoluto. ¿Cómo se convierte el amor en eso? Como un sí, quiero se convierte en un fuera de aquí. Decidí ir al vagón comedor a por un café. El vagón estaba medio lleno. Encontré una pequeña mesa junto a la ventana y me senté. Al otro lado del pasillo se sentaba una mujer mayor, quizás de unos 70 años, con el pelo plateado cortado en un bob elegante y ojos brillantes y observadores. Estaba tejiendo algo que parecía una explosión caótica de colores. Se dio cuenta de que la estaba mirando y sonrió. Es una bufanda, dijo, su voz ronca y cálida. O una manta. Aún no ha decidido qué quiere ser. Simplemente dejo que suceda. Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina por primera vez en días. Esa parece una buena filosofía. Soy Marta, dijo. Pareces que estás huyendo de algo, o corriendo hacia algo. ¿Cuál de las dos es? Dudé. Normalmente no hablaba con extraños, pero no tenía tarjeta SIM, ni marido, ni hogar. ¿Qué tenía que perder? Huyendo, admití, envolviendo mis manos alrededor de la taza de café caliente. Mi marido es marido, me cambió por un modelo más nuevo y un bebé. Marta dejó de tejer. Me miró por encima del borde de sus gafas. La mejora de la crisis de la mediana edad. Clásico. Doloroso pero clásico. Dijo que estaba cansada, dije, las palabras saliendo a borbotones. Dijo que olía a lucha. Trabajé en 2 empleos para construir su empresa y ahora se va a casar con su secretaria y a vivir la vida que yo pagué.
Marta asintió, sus agujas volviendo a hacer clic suavemente. Cariño, escúchame. Los hombres así son como parásitos. Se adhieren, drenan, y cuando el anfitrión está seco siguen adelante. Pero aquí está la cosa sobre el anfitrión. Una vez que el parásito se ha ido, el anfitrión se recupera. El parásito eventualmente muere de hambre si no encuentra otra víctima. Encontró una, dije con amargura. Tiene 24 años. Todavía no es una víctima, corrigió Marta. Es solo la próxima comida. Dale tiempo. Se inclinó hacia adelante. ¿A dónde vas? A Oregón. Willow Creek. Mi abuela me dejó una vieja casa de piedra allí. No he vuelto en años. Oregón, suspiró Marta con aire soñador. Grandes árboles, aire puro, buena tierra. Ese es un lugar para echar raíces, no solo para aparcar un coche. Coge esa casa y hazla tuya. Quita el papel pintado. Pinta las paredes de un color que te guste, no de un color que él aprobaría. Reclama tu espacio. Tengo miedo, confesé. Tengo 32 años. No tengo trabajo ni marido, y apenas dinero. Siento que he fracasado. Marta se rió, un sonido agudo y ladrante. ¿Fracasado? Sobreviviste. No fracasaste. Escapaste. ¿Crees que ganar es quedarse con un hombre que no te respeta? Eso es perder, querida. Marcharse con la cabeza alta. Esa es la victoria. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño chocolate envuelto. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Come esto. El chocolate ayuda. Y recuerda, a veces el tren tiene que pasar por un túnel largo y oscuro antes de llegar a la costa. Ahora mismo estás en el túnel, pero te prometo que el océano está esperando. Me comí el chocolate. Era oscuro y agridulce. El tren silbó, un sonido solitario en la noche. Volví a mi cabina, con las palabras de Marta resonando en mi mente. No fracasaste. Escapaste. Me acosté en la estrecha litera, viendo la luna correr junto al tren. Por primera vez me permití imaginar el futuro no como un vacío aterrador, sino como un lienzo en blanco. A la mañana siguiente el paisaje cambió. Las llanuras planas se convirtieron en montañas escarpadas cubiertas de pinos. El aire que se filtraba por la ventilación se sentía más fresco, más nítido. Estábamos cruzando la frontera hacia Oregón. Mi corazón empezó a acelerarse no con ansiedad, sino con anticipación. La voz del revisor crepitó por el intercomunicador. Próxima parada, Willow Creek. Willow Creek. Ya llegamos. Recogí mis maletas. Me miré en el pequeño espejo. Parecía cansada. Sí. Pálida. Pero mis ojos estaban claros. La resignación apagada había desaparecido. El tren siseó hasta detenerse. Bajé al andén. El aire me golpeó al instante. Olía a tierra húmeda, agujas de pino y lluvia. Era puro. Estaba limpio. No olía a traición. Arrastré mis maletas hasta el borde del andén y miré el pequeño pueblo enclavado en el valle. Parecía una pintura. Estoy en casa, Nana, susurré al viento. Finalmente estoy en casa. El taxista, un hombre hablador llamado Pete con una gruesa camisa de franela, me dejó al final del largo camino de grava. Hace mucho tiempo que no vive nadie en la casa, Rose comentó. Mira esa hiedra salvaje trepando por los muros de piedra. Una pena. Solía ser el jardín más bonito del condado. Lo será de nuevo, dije, entregándole el dinero. Era una promesa tanto para mí como para él. Me paré frente a la casa. Era una robusta casa de campo de 2 pisos hecha de piedra de río gris con un techo de pizarra y un amplio porche de madera. Parecía sacada de un cuento de hadas, pero un cuento de hadas que había estado en pausa durante 5 años. Las malas hierbas ahogaban los rosales. La pintura azul de las contraventanas se estaba pelando. Una contraventana colgaba torcida de una bisagra, golpeando suavemente con la brisa. Pero era mía. Era lo único en el mundo que era verdaderamente mío.
Encontré la llave de repuesto exactamente donde Nana siempre la escondía, debajo de la tercera maceta de terracota a la izquierda de la puerta. La cerradura estaba dura, pero con un fuerte meneo, la pesada puerta de roble se abrió con un crujido. Entré. Motas de polvo danzaban en los rayos de sol que cortaban la penumbra. El aire olía a humedad mezclado con el tenue y persistente aroma del popurrí de lavanda de Nana. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, pareciendo fantasmas esperando una fiesta. Quité la sábana del sillón más cercano, el sillón orejero favorito de Nana, junto a la chimenea. Una nube de polvo se levantó, haciéndome toser. Vale, dije en voz alta. Lo primero es lo primero. Ventanas. Pasé las siguientes 3 horas abriendo todas las ventanas, dejando que la brisa fresca de Oregón barriera el aire viciado del abandono. Barrí los suelos, limpié las encimeras de la cocina e hice la cama en la habitación de invitados. Aún no me atrevía a dormir en la habitación de Nana. Al anochecer, me dolían los músculos, pero era un dolor bueno. Era el dolor del logro. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de té instantáneo, mirando alrededor de la habitación. Esta cocina. Recordaba hornear galletas aquí con Nana. Recordaba sentarme en esta mesa llorando por un chico en el instituto y a Nana diciéndome, los chicos son como los autobuses, Wendy. Pasa otro cada 15 minutos. Pero tu educación, eso es tuyo para siempre. La había decepcionado al abandonar los estudios. La culpa me pinchó. Noté una pila de correo en la encimera, acumulada por la empresa de gestión de propiedades que había contratado para hacer revisiones mínimas a lo largo de los años. En su mayoría correo basura, folletos y facturas que había puesto en pago automático. Pero al final de la pila, había un sobre grueso de color crema. No tenía matasellos. Tenía mi nombre Wendy Miller, escrito a mano con elegante tinta cursiva. Reconocí la letra al instante. No era de Nana. Era del señor Higgins, su viejo abogado y amigo de toda la vida. Abrí el sobre. Dentro había una carta fechada hacía 5 años, la semana en que Nana murió. Querida Wendy, si estás leyendo esto, han sucedido 2 cosas. Primero, he fallecido. Segundo, finalmente has regresado a Willow Creek sola. Mis manos empezaron a temblar. ¿Cómo lo sabía? Sé que amabas a ese chico, Curtis. Pero he vivido 80 años, querida, y reconozco a un lobo cuando lo veo. Tiene ojos hambrientos, pero no por ti, sino por lo que puedes darle. Quería dejarte todo inmediatamente. Pero sabía que si lo hacía, él se lo llevaría. Lo usaría para construir sus sueños y te dejaría sin nada. Así que creé una red de seguridad, una prueba de tiempo. Se adjunta la información de contacto del señor Higgins. Ve a verlo inmediatamente. Hay un fondo fiduciario a tu nombre, pero la condición del fideicomiso era estricta, no podías acceder a un solo centavo hasta que cumplieras 40 años, o hasta que presentaras una prueba de un certificado de divorcio o un certificado de defunción de tu cónyuge. Recé para que me demostraras que estaba equivocada y tuvieras un matrimonio feliz. Pero si estás leyendo esto, yo tenía razón. Y si tenía razón, vas a necesitar recursos para reconstruir. No tengas miedo. Eres más fuerte de lo que crees. Y ahora serás más libre de lo que jamás imaginaste. Con amor, Nana Rose. Miré la carta, las lágrimas empañando mi visión. Ella lo sabía. Había visto a través de la sonrisa encantadora y el discurso ambicioso de Curtis. Había guardado mi herencia para protegerla de él. Miré el número de teléfono de Higgins y asociados al final de la página. Eran las 5:30 de la tarde. La oficina estaría cerrada. Apenas dormí esa noche. El silencio del campo estaba lleno del ulular de los búhos y el susurro del viento en los árboles, pero mi mente estaba ruidosa con preguntas. ¿Qué me dejó? ¿Era solo lo suficiente para arreglar el techo o lo suficiente para empezar de nuevo? Fuera lo que fuera, estaba a salvo. Curtis no lo había tocado. Ni siquiera sabía que existía. Por primera vez en 8 años, tenía un secreto y se sentía poderoso. La oficina de Higgins y asociados estaba en la plaza del pueblo, entre una panadería y una ferretería. Se veía exactamente igual que 20 años atrás.
Fachada de ladrillo, letras doradas en el cristal y una campanilla que tintineaba alegremente cuando empujé la puerta. El señor Higgins estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble que parecía tragarse la habitación. Era un hombre pequeño con mechones de pelo blanco y gafas de montura de alambre, con un aspecto muy parecido al de un búho sabio. Cuando me vio, su rostro se abrió en una sonrisa amable. Wendy dijo levantándose para darme la mano. Su apretón fue sorprendentemente firme. La he estado esperando. Oí que habías vuelto al pueblo. Las noticias viajan rápido, dije nerviosamente, sentándome en la silla de cuero frente a él. En Willow Creek, las noticias viajan más rápido que la luz, rió. Luego su expresión se tornó seria. Supongo que encontraste la carta. Asentí y busqué en mi bolso. Saqué mi decreto de divorcio, el papel que había recibido en la estéril sala de tribunal de Nueva York hacía solo 3 días. Lo puse sobre el escritorio. Nana dijo que necesitaba esto. El señor Higgins se ajustó las gafas y examinó el documento cuidadosamente. Firmado, sellado y finalizado. Lamento tu dolor, Wendy, pero me alegro por tu oportunidad. Abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta de cuero. Tu abuela era una mujer notable, Wendy. La mayoría de la gente la conocía como la señora con las rosas premiadas. Muy pocos sabían que era una de las inversoras más astutas de la bolsa en la costa oeste. Mi mandíbula cayó ligeramente. Nana invertía. Desde los años 70, asintió Higgins. Compró tierras cuando eran baratas. Compró acciones tecnológicas cuando la gente pensaba que los ordenadores eran una moda pasajera. Vivía con sencillez porque le gustaban las cosas sencillas, no porque tuviera que hacerlo. Abrió la carpeta y la giró hacia mí. Este es el fideicomiso Rose Miller. A la apertura del mercado de esta mañana, el valor total de los activos, incluyendo la casa, la cartera de acciones diversificada y las reservas de efectivo, es de. Señaló una cifra al final de la página. Miré. Parpadeé. Volví a mirar. $5.240.000. El aire abandonó mis pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. $5 millones. $5 millones. Esto es un error, tartamudeé. Nana vendía mermeladas en la feria del condado. Y ponía cada $1 de ganancia en Berkshire Hathaway, sonrió Higgins. Es todo tuyo, Wendy. Se han cumplido las condiciones del fideicomiso. Estás divorciada. El lobo se ha ido de la puerta. Los activos están ahora completamente bajo tu control. Me recosté atónita. Durante 8 años había recortado cupones. Había caminado 20 manzanas para ahorrar en el billete de autobús. Había dejado que Curtis me gritara porque compré la marca cara de café. Había vivido en un estado constante de ansiedad financiera, sintiéndome como una carga, como una mendiga en mi propio matrimonio. Y todo este tiempo, era millonaria. Él lo sabe, susurré. ¿Curtis lo sabe? Absolutamente no, dijo Higgins con firmeza. El fideicomiso fue estructurado específicamente para ser invisible. Dado que lo adquiriste después de que se finalizara el divorcio, técnicamente el evento desencadenante fue el divorcio. No es propiedad marital. No tiene derecho a un solo centavo. Es tuyo, Wendy. Limpio y claro. Una risa burbujeó en mi garganta. Empezó como una risita y se convirtió en una carcajada a pleno pulmón, con lágrimas corriendo por mi cara. Era histérica, liberadora y ligeramente maniática. ¿Estás bien?, preguntó Higgins amablemente, deslizando una caja de pañuelos sobre el escritorio. Estoy bien, me sequé los ojos. Solo estoy pensando en qué. Me dejó porque pensaba que era pobre. Me dejó porque pensaba que ya no podía ayudarle a financiar su estilo de vida. Me arrojó la cuenta de un restaurante, señor Higgins. Me arrojó un billete de $100 y me dijo que lo pagara. Bueno, Higgins se reclinó. Ahora, puedes comprar el restaurante si quieres. No, dije enderezándome. Una nueva claridad me invadió. No quiero comprar un restaurante y no quiero que nadie sepa de esto. Todavía no.
La discreción es sabia, convino Higgins. En un pueblo pequeño, el dinero atrae moscas. Quiero vivir en la casa de Nana, dije, mi mente corriendo. Quiero arreglarla yo misma. Quiero conseguir un trabajo. Quiero vivir una vida normal y tranquila. Necesito sanar, señor Higgins. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar la sanación. Necesito hacer el trabajo. Una decisión muy madura, asintió con aprobación. Estableceremos una asignación mensual para ti con los intereses para que vivas cómodamente pero sin ostentación. El capital seguirá creciendo. Me levanté y le di la mano de nuevo. Me sentía diferente. Al entrar en esta oficina, era Wendy la divorciada, la fracasada. Al salir, era Wendy la heredera. Pero lo más importante, era Wendy la superviviente. Salí a la acera. El sol brillaba. Miré mi reflejo en el escaparate de la panadería. Me veía igual. Vaqueros, camiseta, moño desordenado. Pero sabía la verdad. Tenía el arma definitiva contra Curtis. Era todo lo que él quería ser. Y me había desechado. Entré en la ferretería de al lado. Necesitaba pintura. Necesitaba herramientas de jardinería. Y compré la marca Cara de Guantes porque podía. Los siguientes meses fueron los más pacíficos de mi vida. No toqué los millones. Viví de la modesta asignación que el señor Higgins estableció, que seguía siendo más de lo que jamás tuve como asignación de Curtis. Me dediqué en cuerpo y alma a restaurar la casa. Raspé capas de papel pintado feo, revelando un hermoso yeso vintage debajo. Lijé los suelos hasta que me dolieron los brazos y la madera brilló como la miel. Podé los rosales, cortando la madera muerta para que los nuevos brotes pudieran respirar, una metáfora que no pasó desapercibida para mí. También necesitaba salir de casa. No quería ser una reclusa. Fui a Clanfire, el estudio de cerámica local. Había pasado gran parte de mi juventud en estudios como este antes de que Curtis me convenciera de que el arte era un pasatiempo inútil. La dueña, una mujer alegre llamada Sara con arcilla permanentemente bajo las uñas, me contrató en el acto para dar la clase de torno para principiantes. Tienes el toque, me dijo después de verme tornear un jarrón. Centras la arcilla perfectamente. La mayoría de la gente lucha contra ella. Tú te mueves con ella. Aprendí por las malas, sonreí. Luchar no te lleva a ninguna parte. Dar la clase me dio un propósito. Conocí a las mujeres de Willow Creek. Madres que necesitaban un respiro. Jubiladas que querían un pasatiempo. Nos reímos. Nos ensuciamos. Bebimos té. Aquí no era la esposa de Curtis. Era solo Wendy, la profesora de cerámica que hacía jarrones geniales. Un martes por la tarde una voz estruendosa resonó en el estudio. He oído que hay una nueva profesora aquí. ¿Es buena o solo está jugando con barro? Me giré para ver a un hombre corpulento con barba blanca y un sombrero de vaquero en la puerta. Parecía Papá Noel de vacaciones. Tío Roy, exclamé. Roy no era mi verdadero tío. Era un antiguo socio comercial del padre de Curtis, pero siempre había sido la oveja negra de ese círculo porque era honesto, ruidoso y odiaba la pretensión. Se había mudado a Oregón hacía años para retirarse en un rancho. No lo había visto en una década. Pequeña Wendy se apresuró y me envolvió en un abrazo de oso que olía a tabaco y caballos. Dios mío, mírate. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí ahora, dije, radiante. Me hice cargo de la casa de Nana Rose. ¿Y Curtis? ¿Dónde está ese marido estirado tuyo? Mi sonrisa vaciló. Estamos divorciados, tío Roy. Él encontró a otra persona. El rostro de Roy se oscureció. Esa pequeña comadreja. Nunca me gustó. Siempre caminaba como si tuviera un palo metido por. Bueno, ya sabes. Me cambió por su secretaria. Tiene 24 años y está embarazada. Va. Roy escupió en el suelo, luego se disculpó con Sara. Es un idiota. Siempre lo fue. Igual que su padre, persiguiendo el brillo y perdiéndose el oro.
Roy se convirtió en una parte habitual de mi vida. Venía a casa para ayudarme a arreglar las cosas pesadas, los escalones del porche, los canalones. Nos sentábamos en el porche bebiendo té helado y me contaba historias de los viejos tiempos y de lo falso que era el círculo de negocios de Nueva York. No le conté lo del dinero. No se lo conté a nadie. Quería que le gustara por mí, no por mi chequera. Y así fue. Me trataba como a una hija. Pareces feliz, niña, dijo una tarde, viendo la puesta de sol sobre mi floreciente jardín de rosas. Lo soy, me di cuenta. Realmente lo soy. No tengo mucho, una mentira, pero necesaria, pero tengo paz. La paz es cara, asintió Roy sabiamente. La mayoría de los ricos que conozco son miserables. Curtis, por ejemplo. He oído por ahí que está sudando la gota gorda. O intenté sonar casual. Sí, mis antiguos contactos dicen que está apalancado hasta el cuello para esta boda. Tratando de impresionar a gente a la que no le importa. Está construyendo un castillo sobre arenas movedizas. Tomé un sorbo de té ocultando una sonrisa. Bueno, espero que sepa nadar. Viviendo en Willow Creek, ensuciándome las manos en el jardín y con la arcilla, sentí que mi alma se recomponía. Dejé de revisar mi teléfono en busca de actualizaciones. Dejé de tener pesadillas sobre Curtis. Estaba reconstruyendo mis cimientos, ladrillo a ladrillo. Y a diferencia del castillo de Curtis, el mío era de piedra sólida. Pero como decía la carta de Nana, el lobo tiene ojos hambrientos. Y aunque yo estaba a salvo, el lobo andaba por ahí, desesperado. La burbuja de paz no estalló, pero fue perforada por el tono de una llamada. Era Débora. Vale, coge palomitas, dijo en cuanto contesté. Tengo el chisme, y está que arde. Me limpié la arcilla de las manos y me senté en un taburete del estudio. ¿Qué pasa? ¿Ha nacido el bebé? No, todavía se está horneando. Pero los planes de la boda. Es un circo, Wendy. Un circo literal, se rió Débora. Un sonido malvado. ¿Recuerdas cómo Curtis siempre estaba obsesionado con la imagen? Difícil de olvidar. Bueno, está tratando de cerrar un contrato con el grupo Tanaka. Grandes inversores japoneses. Aparentemente este contrato es lo único que impide que su empresa se hunda. Ha estado perdiendo dinero desde que te fuiste. ¿Desde que me fui?, pregunté. No era la directora financiera, Deb. Solo gestionaba la casa. Exactamente. Gestionabas la casa con un presupuesto ajustado para que él pudiera reinvertir. Gestionabas su estrés para que pudiera concentrarse. Sin ti, está contratando consultores para todo. Comiendo fuera todas las noches. Y Tiffany. Está gastando dinero de la empresa en decoración de oficina, que extrañamente se parece a muebles de guardería. Entonces está en la quiebra. Peor, está en números rojos, pero gasta como si estuviera en números negros para impresionar al señor Tanaka. Invitó a Tanaka a la boda. Quiere demostrar que es un hombre de familia estable y rico. Así que la boda tiene que ser el evento del siglo. Débora tomó aire. Alquilaron el gran salón de baile del plaza. Contrataron una orquesta sinfónica. ¿Y Tiffany? Oh, Dios, Wendy. Se encargó un vestido a medida de París. $25.000. Me quedé boquiabierta. 25.000. ¿Curtis tiene siquiera eso? No, esa es la mejor parte, chilló Débora. Mi prima del banco, la que odia a Curtis porque una vez le gritó. Me dijo que sus tarjetas de crédito están al máximo. Está pidiendo préstamos de día de pago, de alto interés, cosas turbias. Está literalmente apostando todo a que el acuerdo con Tanaka se cierre después de la boda. Está loco, susurré. Va a estrellarse. Está desesperado, corrigió Débora. Y Tiffany está conduciendo el tren hacia el abismo. Montó un escándalo porque los diamantes de su tiara no eran lo suficientemente grandes. Actúa como si se casara con un multimillonario y Curtis tiene demasiado miedo de perder la cara para decirle que está en la quiebra. Miré alrededor de mi tranquilo estudio de cerámica. Miré el jarrón que acababa de hacer. Simple, imperfecto, pero real. El contraste era asombroso.
Curtis se estaba ahogando en un mar de deudas y mentiras, vistiendo un smoking para ocultar el pánico. Yo llevaba un delantal cubierto de barro, sentada sobre una fortuna, y nunca me había sentido más rica. «Hay más», dijo Débora. «Recibí una invitación». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque mi marido, Dave, sigue siendo técnicamente un cliente de la firma de Curtis. Curtis necesita rellenar la lista de invitados para que parezca llena. Cree que soy lo suficientemente tonta como para ir y llevar un regalo». «¿Vas a ir? ¿Estás de broma?» «No me perdería este desastre por nada del mundo. Voy a ir a beber su champán caro y a retransmitirte el desastre en directo. Necesitas ver esto, Wendy. Necesitas ver de lo que escapaste». «No sé, Deb». «No, sí que lo sabes. Necesitas un cierre. Necesitas verlo sudar en su traje ajustado mientras su mundo falso se desmorona. Es terapéutico». «Ah, ¿y adivina quién más está invitado?» «¿Quién?» «Tu tío Roy». «Roy», me incorporé. «Está aquí en Oregón. Salimos todo el tiempo». «Bueno, Curtis lo invitó». «Probablemente porque Roy conoce a la gente de Tanaka. Está utilizando a todo el mundo, Wendy. Está tratando de usar a Roy para hacer contactos». Sonreí lentamente. El tío Roy, el hombre que llamó a Curtis comadreja. El hombre que sabía que yo era feliz pero no sabía que era rica. Y lo más importante, el hombre que no podía guardar un secreto después de 2 whiskies. «Si Roy va», dije, «va a ser interesante». «Dile que vaya», insistió Débora. «Dile que vaya y represente a la delegación del equipo Wendy». Esa noche invité al tío Roy a cenar. Hice pollo asado y abrí una botella de vino. Entonces dije casualmente: «He oído que te han invitado a una boda elegante en Nueva York». Roy gimió. «Sí, esa comadreja de Curtis». La tiré a la basura. «Deberías ir», dije, sirviéndole más vino. «¿Por qué?» «Odio a ese tipo». «¿Por qué?» Le miré a los ojos. «Está intentando estafar a un inversor japonés. Y conoces gente, podrías observar. Además, creo que sería divertido». Roy me miró, sus ojos brillando. Se rió una profunda carcajada. «Estás tramando algo, pequeña Wendy. Pero, ¿sabes qué? Tienes razón. Hace años que no veo un buen desastre. Y le debo un favor a su padre. Quizás impedir que arruine el nombre de la familia sea ese favor. Solo prométeme una cosa», dije. «No le digas que vivo en la casa de Nana. Solo dile. Dile que estoy muy bien. Eso es todo. Le diré que eres la reina de Saba si quieres», guiñó Roy. «Reservaré el billete mañana». Me fui a la cama esa noche sintiendo una extraña electricidad en el aire. El escenario estaba listo. Los actores estaban tomando sus posiciones. Curtis estaba construyendo su castillo de naipes, apilando mentira sobre mentira, y el tío Roy llegaba a la ciudad como un huracán. No sabía exactamente qué pasaría. No sabía si el secreto que le había ocultado a Roy saldría a la luz. Pero sabía una cosa. Curtis Stone estaba a punto de tener el peor día de bodas de la historia. Y yo iba a tener un asiento en primera fila. La semana antes de la boda, el aire en mi estudio de cerámica se sentía pesado, cargado de una electricidad que suele preceder a una tormenta. Estaba esmaltando un juego de tazas cuando Débora llamó. Ni siquiera dijo hola. «Siéntate, Wendy. Deja la arcilla. Necesitas estar sentada para esto». Me limpié las manos en el delantal y acerqué un taburete. «Débora, me estás asustando». «¿Curtis ha hecho daño a alguien?» No, la voz de Débora bajó a un susurro conspirador. «Pero le están tomando el pelo. Y quiero decir, le están tomando el pelo como a un tonto. ¿Recuerdas el embarazo? El bebé milagro de 3 meses que forzó el divorcio rápido». «Sí. La razón por la que estoy en Oregón», dije secamente. «Es falso». El silencio en el estudio fue ensordecedor. Parpadeé tratando de procesar las palabras. «¿Qué quieres decir con falso?» «Dijiste que tu prima los vio en la clínica».
Mi prima los vio en la sala de espera, corrigió Débora, su voz temblando de emoción. Pero escucha esto. Tengo una amiga, Sara, que trabaja en una tienda de lujo. Tiffany fue a su boutique ayer para la prueba final de su vestido de recepción. Sara la estaba ayudando a cambiarse. Débora hizo una pausa para crear efecto dramático. Y bien, insistí. Y cuando Tiffany se desnudó hasta quedar en ropa interior. No había barriga. Wendy, plana como una tabla. Sara dijo que vio a Tiffany sacar una prótesis de silicona de su bolso. Una barriga postiza. Se la puso antes de volver a ponerse el vestido. Sentí una oleada de náusea seguida de un horror frío y progresivo. Un embarazo falso. Era el truco más viejo y cutre del libro. El tipo de cosas que se ven en las telenovelas, no en la vida real. Lo está atrapando, susurré. Sabe que está desesperado por un heredero, desesperado por parecer un hombre de familia para el acuerdo con Tanaka. Está usando un trozo de silicona para asegurarse un anillo. Exactamente, dijo Débora. Y Sara la oyó hablar por teléfono en el probador. Se estaba jactando ante alguien, probablemente su madre. Dijo, una vez que el anillo esté puesto y los papeles firmados, simplemente tendré un trágico aborto espontáneo. Estará demasiado triste para dejarme. Se me heló la sangre. Era diabólico. Usar la muerte de un niño inexistente como ancla emocional. Era un nivel de crueldad que no podía comprender. Aunque despreciaba a Curtis, la idea de que él llorara por un niño falso me revolvía el estómago. ¿Él no lo sabe?, pregunté. No tiene ni idea. Está demasiado ocupado ahogándose en deudas para darse cuenta de que la barriga de su prometida está hecha de goma. Probablemente está tan estresado que no la ha tocado en semanas. Fui a la ventana del estudio, mirando las tranquilas calles de Willow Creek. Parecía un universo diferente. En Nueva York, Curtis estaba cayendo en una trampa tendida por un depredador aún más hambriento que él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Débora. ¿Vas a decírselo? Lo pensé. Pensé en la forma en que me arrojó la cuenta. Pensé en él llamándome vieja y cansada. Pensé en los 8 años de mi vida que había consumido. No, dije, mi voz endureciéndose. Quería un tiburón, Débora. Consiguió un tiburón. A ver si sabe nadar. Esa es mi chica, celebró Débora. Mantendré la transmisión en vivo lista. El sábado va a ser un baño de sangre. Colgué el teléfono. Miré las tazas sin terminar sobre la mesa. Cogí una herramienta de tallado y tracé una línea profunda en la arcilla. No era vengativa por naturaleza. Nana Rose me crió para ser amable, pero también me crió para respetar las consecuencias. Curtis había construido su casa sobre cimientos de mentiras. Era justo que la mujer que eligió fuera la mentira más grande de todas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de imaginar la boda, los votos, en la riqueza y en la pobreza. Ambos mentían sobre la parte de la riqueza. Ambos eran secretamente más pobres. Era un matrimonio de 2 quiebras pretendiendo ser una fusión. Salí al jardín en pijama. La luna estaba llena, iluminando las rosas. Toqué un tallo espinoso. Cosechas lo que siembras, Curtis, susurré al aire de la noche. Cosechas lo que siembras. El sábado llegó con un cielo gris y lluvioso en Oregón, pero en la pantalla de mi portátil, era una noche brillante en la ciudad de Nueva York. Débora había colocado su teléfono perfectamente contra un centro de mesa, dándome una vista de gran angular del gran salón de baile del Hotel Plaza. Me senté en mi acogedor salón, envuelta en una manta de punto con una taza de té en una mano y un bol de palomitas en la otra. Se sentía surrealista. Estaba viendo mi propio funeral, en cierto modo, el funeral de mi vida pasada. El lugar era obscenamente lujoso. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo. Rosas blancas, miles de ellas, cubrían cada superficie, creando una sofocante jungla floral. Había esculturas de hielo de cisnes. Había una orquesta de cuerda de 10 músicos tocando a Vivaldi. Huele a dinero y desesperación aquí, me escribió Débora. Las gambas están frías, pero el champán fluye. Escaneé a los invitados.
Vi a viejos conocidos, gente que solía venir a nuestro apartamento a cenar cuando estábamos en la quiebra. Parecían incómodos en sus smokines alquilados. Vi al grupo Tanaka, 5 hombres japoneses de aspecto serio con trajes impecables, sentados cerca del frente observando todo con un distanciamiento educado. Entonces la música creció. Las puertas se abrieron. Curtis entró primero. Se me cortó la respiración. Se veía terrible. A distancia, estaba guapo en su smoking a medida, pero la cámara se acercó un poco. Sudaba profusamente. Su sonrisa era tensa, más bien una mueca. Sus ojos se movían por la habitación, no con alegría, sino con pánico. Parecía un hombre esperando que una bomba explotara. Ocupó su lugar en el altar. Luego vino Tiffany. Era una visión del exceso. El vestido era enorme, una nube de tul y encaje incrustada de cristales que captaban la luz agresivamente. Llevaba una tiara que parecía lo suficientemente pesada como para causar una lesión en el cuello. Y allí, bajo el corpiño ajustado, estaba la barriga, una curva perfecta y redondeada que acunaba protectoramente con una mano mientras caminaba por el pasillo. «Mírala», murmuré a la pantalla. La actuación de su vida. Llegó al altar. Curtis tomó su mano. Lo vi estremecerse ligeramente como si su contacto quemara. La ceremonia fue un borrón de votos vacíos. Yo, Curtis, te tomo a ti, Tiffany, para ser mi rica. Quiero decir, mi legal. Quiero decir, mi esposa, me lo imaginé diciendo. Yo, Tiffany, te tomo a ti, Curtis, para pagar la hipoteca de mis padres, imaginé que ella respondía. Se besaron. Fue un beso ostentoso de Hollywood para las cámaras, no para el corazón. Los invitados aplaudieron cortésmente. Los hombres de Tanaka aplaudieron exactamente 3 veces cada uno. Luego vino la recepción. Aquí fue donde comenzó el verdadero espectáculo. Débora movió su teléfono para seguir la acción. La mesa principal estaba elevada en una plataforma, como un salón del trono. Curtis y Tiffany se sentaron allí, mirando desde arriba a los plebeyos. Vi a Curtis inclinándose hacia Tiffany, susurrándole algo con enfado. Tiffany le susurró de vuelta, sonriendo una sonrisa falsa y congelada para el fotógrafo. ¿Problemas en el paraíso ya?, me pregunté. Débora me envió un mensaje, acabo de pasar por la mesa principal. Curtis le dijo que dejara de pedir vino añejo caro porque la cuenta está al límite. Ella le dijo que se callara y sonriera para los inversores. Negué con la cabeza. Estaban atrapados en una jaula de su propia creación. Luego la cámara se desplazó a la mesa justo al lado del grupo Tanaka. Y mi corazón dio un vuelco. Allí estaba el tío Roy. Llevaba un smoking que claramente tenía 20 años y era una talla demasiado pequeña. Su pajarita estaba torcida. Y frente a él había 3 vasos de whisky vacíos. Oh, no, susurré. Roy, por favor, no estés borracho. Pero lo estaba. Se reía a carcajadas de algo que le decía el hombre a su lado. El hombre a su lado era el señor Henderson, el vicepresidente del banco que tenía la hipoteca de Curtis y probablemente sus enormes préstamos comerciales. Era una receta para el desastre. El tío Roy, el elemento impredecible, el señor Henderson, el hombre que tenía la deuda, y Curtis, el fraude, sentado a 3 metros de distancia. Me acerqué a la pantalla. Los discursos estaban a punto de comenzar. El padrino, un tipo adulador llamado Brad que nunca me gustó, estaba golpeando el micrófono. Damas y caballeros, por la feliz pareja. Roy no se levantó para el brindis. En cambio, se inclinó hacia el señor Henderson. Aún no podía oír lo que decían, pero vi a Roy gesticulando salvajemente. Lo vi señalar directamente a la cámara, al teléfono que Débora estaba usando. O quizás estaba señalando la idea de mí. Mi estómago se revolvió. Le había dicho a Roy que guardara mi secreto. Le había dicho que no dijera nada sobre la casa o el dinero. Pero Roy tenía mucho whisky encima y un odio profundo y arraigado por Curtis. Por favor, Roy, le rogué a la pantalla. Solo come tu pastel y quédate callado. Pero el caos, al parecer, había confirmado su asistencia. El tintineo de los cubiertos se detuvo mientras los discursos se alargaban.
Curtis parecía a punto de desmayarse. No paraba de mirar su reloj y luego a los inversores japoneses. Necesitaba que esta noche fuera perfecta. Necesitaba parecer el amo de su universo. El teléfono de Débora estaba lo suficientemente cerca de la mesa del tío Roy como para que pudiera captar el audio con claridad. El ruido ambiental había disminuido para los brindis. Aburrido susurró el tío Roy lo suficientemente alto como para que 3 mesas lo oyeran. Este tipo habla más que un político. La gente lo mandó callar. El señor Henderson, el banquero, parecía incómodo. Intentó ignorar a Roy, pero Roy estaba de humor para charlar. «¿Sabe?», dijo Roy, apoyándose pesadamente en el hombro de Henderson, «acabo de volver de Oregón. Un país precioso. Un país de verdad. No como esta ciudad de plástico». Henderson asintió cortésmente. «Qué bien, señor. Visité a la hija de un viejo amigo», continuó Roy, su voz retumbando en una pausa entre discursos. «La pequeña Wendy». «¿Conoce a Wendy?». «La exesposa del novio». En la mesa principal, Curtis se puso rígido. Su cabeza se giró bruscamente hacia Roy. Tiffany puso los ojos en blanco, claramente molesta porque su protagonismo se desviaba hacia una exesposa. Creo que la conocí una vez», tartamudeó Henderson, tratando de bajar el volumen. «Una chica estupenda», gritó Roy. «La sal de la tierra». «Y lista, más lista que este idiota», señaló con el pulgar a Curtis. La sala se quedó en silencio. El padrino dejó de hablar. Todas las miradas se volvieron hacia la mesa donde un hombre de cara roja con un smoking ajustado estaba acaparando la atención. «Roy, por favor». Curtis se levantó forzando una risa. «No aburramos a todos con historias antiguas. Estamos aquí para celebrar el futuro». «¿Futuro?», se burló Roy, levantándose. Se tambaleó ligeramente. «¿Qué futuro, Curtis? ¿El que construiste a crédito?». Un jadeo recorrió la sala. Los inversores japoneses intercambiaron miradas. «Siéntate, Roy», siseó Curtis, su cara poniéndose roja. «Seguridad». «No estoy causando problemas», Roy levantó las manos inocentemente. «Solo le estoy contando a mi amigo aquí sobre Wendy. Ya sabes, la chica que desechaste como basura». «Bueno, resulta que la basura puede ser oro, Curtis». Mi corazón martilleaba contra mis costillas. «Roy, no lo digas». La vi, anunció Roy a la sala. «Está viviendo en Willow Creek. Tiene un jardín lleno de rosas. Y parece feliz. Realmente feliz. No como tú sudando en tu traje barato». «Voy a llamar a la policía», chilló Tiffany. «Saquen a este viejo borracho de aquí». «Espera», gritó Roy. «Solo quiero contarle al señor banquero la mejor parte». «¿Conocen a la abuela de Wendy, la vieja Nana Rose?». Todos pensaban que solo era una jardinera. «Ja». Roy golpeó la mesa. El sonido resonó como un disparo. «Resulta», sonrió Roy, mirando directamente a Curtis, «que Nana Rose era un genio. Le dejó a Wendy un pequeño regalo, un fondo fiduciario». Curtis se congeló. La ira en su rostro fue reemplazada por una repentina y aguda confusión. ¿Qué fondo fiduciario? Wendy no tenía ni un céntimo. Eso es lo que pensaba, se rió Roy. Eso es lo que todos pensaban. Pero vi los papeles. Vi la casa. Wendy está sentada sobre una montaña de dinero, muchacho. Me cubrí la cara con las manos. Lo estaba haciendo. Lo estaba soltando todo. ¿Cuánto?, susurró alguien entre la multitud. Era la naturaleza humana. Todos querían saber el número. Roy sonrió. Levantó 5 dedos. «¿500.000?» preguntó Curtis, una mueca de desdén volviendo a sus labios. «Qué tierno». «No, idiota», dijo Roy. $5 millones. El silencio que siguió fue absoluto. No fue solo silencio. Fue un vacío. El aire había sido succionado de la habitación. $5 millones, repitió Roy, saboreando las palabras. En efectivo y activos, todo suyo. ¿Y sabes lo mejor?
Tuvo acceso a ello el día que te divorciaste de ella. Si hubieras seguido casado, quizás habrías visto un céntimo. Pero la dejaste, así que se lo llevó todo. Observé a Curtis. Observé cómo el color se desvanecía de su rostro. Comenzó en su cuello y subió, dejándolo como una figura de cera. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. $5 millones. Era más dinero del que su empresa había ganado jamás. Era suficiente para salvarlo 10 veces. Y había renunciado a ello para casarse con una secretaria sin un céntimo y con una barriga falsa. Miente, susurró Curtis, su voz quebrándose. Wendy. Wendy está en la quiebra. Trabajaba en un restaurante. Trabajaba en un restaurante para alimentarte a ti, gritó Roy. Pero ahora es la mujer más rica de Willow Creek. ¿Y tú? ¿Con qué te estás casando? Con eso, señaló a Tiffany. Tiffany se levantó furiosa. No te atrevas a hablar de mí. Valgo 10 veces más que ella. Pero Curtis ya no miraba a Tiffany. Miraba al vacío, su mente haciendo los cálculos. Los terribles y agonizantes cálculos de su propia estupidez. 5 millones, articuló. Se veía enfermo. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había vendido un billete de lotería ganador por $1. Pero el espectáculo no había terminado. Ni de lejos. Porque el señor Henderson, el banquero, miraba a Curtis con una expresión muy extraña. Se levantó lentamente ajustándose las gafas. Señor Stone, dijo Henderson, su voz cortando los murmullos, ¿es esto cierto? ¿Se divorció de una multimillonaria? No importa, espetó Curtis, tratando de recuperar el control. Ese es su dinero. Yo tengo mi propia empresa. Tengo este acuerdo. Miró desesperadamente a los inversores japoneses. Sobre eso, dijo Henderson, sacando un archivo del bolsillo interior de su chaqueta. Ya que estamos compartiendo verdades esta noche. Oh Dios, aquí viene, pensé. La segunda oleada. El señor Henderson no era un hombre cruel. Lo recordaba de cuando solicitamos nuestra hipoteca años atrás. Era un hombre de manual, serio y completamente desprovisto de humor, lo que hizo que lo que sucedió a continuación fuera aún más devastador. Señor Stone, dijo Henderson, su voz proyectándose claramente por el silencioso salón de baile, ayer solicitó al banco una prórroga de emergencia para su préstamo comercial. Afirmó que tenía importantes activos personales que entraban en el matrimonio. Curtis parecía un animal atrapado. Este no es el lugar, Henderson. Estamos en una boda. Una boda que pagó con un cheque que rebotó esta mañana, dijo Henderson con calma. Estallaron jadeos. Los inversores japoneses ahora susurraban furiosamente entre ellos. Uno de ellos comenzó a recoger sus papeles. Fue un error administrativo, tartamudeó Curtis, el sudor goteando por su frente. Transferiré los fondos el lunes. No hay fondos para transferir, Curtis, dijo Henderson, abandonando la formalidad. Hemos auditado sus cuentas. Tiene un descubierto de $400.000. Su empresa es insolvente. Tiffany soltó un grito ahogado. Agarró el brazo de Curtis. ¿De qué está hablando? Dijiste que eras rico. Dijiste que la empresa estaba en auge. Curtis se la quitó de encima. Cállate, Tiffany. Ahora no. Y continuó Henderson, volviéndose para mirar a Tiffany con disgusto, hablando de activos, la señorita. Bueno, la señora Stone, supongo, vino a mi sucursal la semana pasada. Tiffany se congeló. Su mano fue instintivamente a su collar de diamantes. Montó una buena escena, dijo Henderson a la sala. Exigió saber por qué la tarjeta de crédito de su prometido había sido rechazada en la floristería. Gritó y citó, puedo creer que tenga que prestarle a este perdedor $5.000 de mi propio dinero solo para pagar los centros de mesa. Pensé que me casaba con un director ejecutivo, no con un caso de caridad. La sala estalló. Risas, conmoción, susurros. Era una cacofonía de humillación. ¿Le dijiste eso al banco? Curtis se volvió hacia Tiffany con los ojos desorbitados. ¿Me llamaste perdedor?
Pues lo eres, chilló Tiffany, su fachada resquebrajándose por completo. Estás en la quiebra. Me hiciste pagar las flores. Me hiciste pagar al DJ. Pensé que solo era un problema de flujo de caja temporal. Me dijiste que tenías millones. Habría tenido millones si no te hubiera conocido, rugió Curtis, gesticulando salvajemente hacia el aire, presumiblemente refiriéndose a mi fortuna perdida. Así que me mentiste, gritó Tiffany, pateando el suelo. Me engañaste. Desperdicié mi juventud contigo. ¿Tu juventud? Curtis se rió, un sonido agudo y maníaco. Tienes 24 años. Me conoces desde hace 6 meses. Caballero, se levantó el jefe de la delegación japonesa. Miró a Curtis con absoluta frialdad. No hacemos negocios con payasos. El trato está cancelado. La delegación se levantó al unísono y salió del salón de baile. No esperen, Curtis corrió tras ellos, tropezando con la enorme cola del vestido de Tiffany. Se puso de rodillas. Señor Tanaka, por favor. Es solo un malentendido. Tengo el capital. Tengo. No tiene nada, dijo Henderson, cerrando su archivo. El banco iniciará los procedimientos de ejecución hipotecaria de su apartamento el lunes. Disfrute de su pastel, señor Stone. Es lo último que poseerá. Curtis se arrodilló en el suelo, viendo a los inversores marcharse. Su sueño estaba muerto. Su empresa estaba muerta. Su reputación estaba incinerada. Se giró lentamente para mirar la mesa principal, las ruinas de su boda. El tío Roy se reía a carcajadas. La mejor boda de la historia. Oye, camarero, más whisky. Pero yo no me reía. Estaba observando el rostro de Curtis. La arrogancia había desaparecido. En su lugar había una comprensión aterrorizada y vacía. Miró directamente a la cámara, al teléfono de Débora, como si sintiera mi mirada. Lo sabía. En ese momento supo que yo estaba observando. Se levantó temblando. Miró a Tiffany, que lloraba, no lágrimas de tristeza, sino de rabia. Estaba revisando su teléfono, probablemente viendo si podía devolver el vestido. Tú, Curtis la señaló con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto. Tú y tu codicia. Me empujaste a gastar dinero que no tenía. Yo, escupió Tiffany. Tú eres el que quería parecer un pez gordo. Y ahora mírate. Un perdedor patético y en la quiebra. Renuncié a todo por ti, gritó Curtis. Renuncié a una esposa millonaria por ti. Una esposa millonaria que ni siquiera sabías que era millonaria, se burló Tiffany. Dios, eres estúpido. Ese fue el punto de quiebre. La vena en la frente de Curtis parecía que iba a estallar. La atmósfera en el salón de baile pasó de la humillación al peligro. El aire crepitaba con violencia potencial. Las manos de Curtis estaban apretadas en puños. Su rostro era una máscara de odio puro e inalterado. «¿Me llamaste estúpido?», susurró Curtis, acercándose a Tiffany. «Sí, estúpido y pobre», gritó Tiffany, dando un paso atrás, pero aún desafiante. «¿Y sabes qué? He terminado. No me voy a hundir con este barco. Me voy». «No vas a ninguna parte», gruñó Curtis. «Eres mi esposa. Firmaste los papeles». «Lo anularé», gritó Tiffany. «Fraude. Me estafaste». «Yo te estafé». Curtis se abalanzó. No la golpeó, pero agarró el enorme centro de mesa de la mesa principal, una torre de hortensias y cristales, y lo arrojó al suelo. ¡Crash! El cristal se hizo añicos por todas partes. El agua empapó el mantel blanco. Los invitados gritaron. Los guardias de seguridad comenzaron a correr hacia el escenario. «¿Quieres hablar de fraude?», gritó Curtis, su voz resonando en los altos techos. «Hablemos del dinero que gastaste. 25.000 por un vestido, 10.000 por las flores. Me dejaste seco, parásito». «Necesitaba verme bien», gritó Tiffany en respuesta. «A diferencia de tu exesposa desaliñada». «No te atrevas a mencionar su nombre», rugió Curtis. «Valía 10 veces más que tú».
Era real. Tú. Tú solo eres plástico. Tetas de plástico, nariz de plástico, alma de plástico. Y te encantaba, se burló Tiffany, agarrando una botella de champán y blandiéndola como un arma. La dejaste por este plástico, recuerda. Porque era vieja y estaba cansada. Bueno, adivina qué, papi. Ahora tú eres viejo, estás cansado y en la quiebra. El insulto golpeó a Curtis como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás. Miró alrededor de la sala, viendo a cientos de personas filmándolo, viendo la ruina de su vida, y luego sus ojos se fijaron en el estómago de Tiffany. El bebé, el heredero, la razón por la que había apresurado todo. Al menos tengo a mi hijo, murmuró Curtis, casi para sí mismo. Tenemos al bebé. Tenemos que hacer que esto funcione por el bebé. Tiffany se rió. Fue un sonido cruel y estridente. ¿El bebé? Oh, Curtis. Realmente eres patético. Puso su mano sobre su estómago. ¿Crees que dejaría que un perdedor como tú se reprodujera conmigo? Curtis se congeló. ¿Qué? La sala volvió a quedar en un silencio sepulcral. Incluso el tío Roy dejó de beber. ¿Qué dijiste?, susurró Curtis. Dije, se burló Tiffany, no hay ningún bebé. Este momento, el momento en que la última pizca de esperanza de Curtis se evaporó, fue el clímax del drama. Me senté en mi sala de estar en Oregón, mi té frío, mi corazón acelerado. Observé cómo la comprensión amanecía en él. Era trágico. Era feo. Pero era absolutamente necesario. Necesitaba ser quebrado para entender lo que había hecho. Si estás escuchando esto y sientes esa oleada de justicia, esa sensación de que el karma finalmente ha llegado, por favor, tómate un segundo para darle al botón de me gusta y comentar el número 1 abajo. Hazme saber que estás conmigo, que estás viendo cómo se sirve la justicia. Tu apoyo me dice que no estoy sola en creer que la verdad siempre gana. Comenta uno ahora mismo y veamos el final de este desastre. No, bebé, la voz de Curtis era apenas audible. No, Tiffany hizo estallar la AP. Necesitaba un anillo. Tú necesitabas un heredero. Improvisé. Mentiste. Ambos mentimos, cariño. Es lo que hacemos. Curtis miró su estómago. Luego miró su rostro. La traición fue total. Había perdido a su esposa, su fortuna, su empresa y su dignidad. Todo por una mentira. Soltó un sonido que no era humano. Fue un rugido de pura agonía primal. Me arruinaste. Se abalanzó sobre ella. La seguridad fue demasiado lenta. Curtis estaba impulsado por la adrenalina de un hombre que lo ha perdido todo. No la golpeó. Gracias a Dios que no la golpeó, pero agarró el pastel de bodas de 7 pisos que se interponía entre ellos. Con una fuerza nacida de la locura, empujó la masa de repostería. Aléjate de mí, gritó Tiffany, tratando de esquivarlo. El pastel se volcó. Capas de bizcocho de vainilla y crema de mantequilla se estrellaron contra Tiffany. Resbaló con el glaseado. Cayó al suelo en un montón de tul blanco y glaseado. Pero al caer, algo sucedió. Algo que hizo que toda la sala jadeara de horror. Trató de agarrar el mantel para amortiguar su caída. Su cuerpo se retorció. Y la barriga, la redonda barriga de embarazada bajo su vestido, se desplazó. No solo se desplazó. Se deslizó. Se movió de su abdomen a su cadera. Tumbada allí entre los restos del pastel, Tiffany levantó la vista y todos lo vieron. Su estómago estaba torcido. La almohadilla de silicona se había desprendido. «Oh, Dios mío», gritó alguien en la primera fila. «Es falso. Es realmente falso». Curtis se paró sobre ella, respirando con dificultad. Su smoking estaba salpicado de pastel. Miró fijamente la barriga desplazada. Se agachó. Tiffany intentó apartar su mano de un manotazo, gritando, «No me toques». Pero él agarró la tela de su vestido y tiró. La almohadilla de silicona salió disparada por el escote, cayendo al suelo con un ruido sordo y húmedo. Quedó allí, en la alfombra roja. Un montículo rosado y gomoso. Curtis lo miró fijamente.
Parecía que iba a vomitar. Una almohada, susurró. Dejé a mi esposa por una almohada. Es silicona de alta calidad, sollozó Tiffany, tratando de cubrirse. Costó $500. $500, repitió Curtis histéricamente. Y a mí me costó 5 millones. Empezó a reír. Era la risa de un hombre con camisa de fuerza. Se rió y pateó la barriga de silicona. Se deslizó por el suelo y aterrizó a los pies de su madre, quien rápidamente se desmayó. «Fuera», gritó Curtis a los invitados. «Todos fuera. El espectáculo ha terminado. El circo está cerrado». Agarró una botella de vino y la estrelló contra la pared. El vino tinto salpicó como sangre sobre las rosas blancas. Curtis, para su padre, intentó intervenir, pero Curtis lo apartó. Curtis señaló a Tiffany, que luchaba por levantarse en el resbaladizo glaseado. «Eres el diablo. Y tú eres un perdedor en quiebra», le gritó Tiffany, limpiándose la crema de los ojos. «Te voy a demandar. Te voy a demandar por agresión. Te voy a demandar por angustia emocional». ¿Demandarme? Curtis abrió los brazos. «Tómalo. Toma la deuda. Toma la ejecución hipotecaria. Toma la vergüenza. Es todo tuyo, cariño. La mitad de nada es nada». La seguridad finalmente lo alcanzó. Dos hombres corpulentos agarraron a Curtis por los brazos. No se resistió. Simplemente se quedó flácido, colgando como una marioneta rota. «Wendy», gritó de repente al techo. «Wendy, sé que estás viendo». «Lo siento. Lo siento». Miré la pantalla. Su disculpa no me conmovió. No era una disculpa. Era una súplica por un bote salvavidas. «Sáquenlo», ordenó el gerente del hotel. Mientras arrastraban al novio fuera de su propia boda, pateando y gritando, arrastrando los pies por el pastel y el cristal, sentí una extraña sensación de finalidad. El monstruo ya no daba miedo. Solo era un hombre patético siendo llevado a la basura. El tío Roy, bendito sea su corazón, fue el último en aparecer en cámara. Se acercó a la barriga de silicona que yacía en el suelo. La pinchó con su bastón. «Bueno», retumbó Roy, «vaya recuerdo de fiesta». Débora terminó la transmisión en vivo. Me senté en el silencio de mi casa de Oregón. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente. Se había acabado. La destrucción fue total. Débora me llamó 20 minutos después. Estaba sin aliento. «Estoy en el estacionamiento. No vas a creer esto, pero no ha terminado». «¿Qué queda?», pregunté agotada. «Destruyó el pastel. Ella perdió su barriga». «¿Qué más hay?». «El chantaje», dijo Débora. «Me estoy escondiendo detrás de una furgoneta». «Escucha». Cambió a solo audio, pero la calidad era nítida en el aire nocturno. Oí tacones altos claqueteando furiosamente sobre el hormigón. Luego la voz de Curtis, ronca y rota. «Solo vete, Tiffany. Vuelve con tus padres». «¿Mis padres?». La voz de Tiffany era venenosa. «Mis padres vendieron su casa para pagar tu depósito, idiota. No tienen a dónde ir. Estamos todos arruinados por tu culpa». «¿Por mi culpa?». Curtis sonaba incrédulo. «Tú mentiste sobre el bebé y yo mentí sobre el dinero. Eso nos deja en paz». «Quiero el anillo de vuelta», exigió Curtis. «Dame el anillo. Puedo venderlo. Quizás pagar al personal de catering para que no me demanden». «El anillo», se rió Tiffany. «¿Quieres este anillo?». «Dámelo, Tiffany». «Empeñé un diamante real hace 3 semanas», escupió Tiffany. «Esto es circonita cúbica. Necesitaba efectivo para pagar los mínimos de las tarjetas de crédito que estabas ignorando. Así que buena suerte vendiendo un trozo de cristal, Curtis». Jadee. Había empeñado el anillo de compromiso. Los niveles de engaño eran asombrosos. Eran como 2 parásitos tratando de alimentarse el uno del otro, muriendo de hambre en el proceso. «Tú». Curtis sonaba derrotado. «Eres verdaderamente malvada». «Soy una superviviente», corrigió Tiffany.
Ahora, este es el trato. Vas a transferirme tu coche ahora mismo. Es lo único que te queda que valga algo. Mi coche. ¿Cómo se supone que voy a llegar a casa? Caminando, dijo Tiffany. O pídele a tu exesposa rica que te lleve. Ah, espera. Está en Oregón disfrutando de sus millones. Firma el título, Curtis, o voy a la policía ahora mismo y les digo que me golpeaste en el salón de baile. Con testigos irás a la cárcel esta noche. No lo harías. Pruébame. No tengo nada que perder. Quiero el Mercedes. Hubo un largo silencio, luego el sonido de llaves tintineando. Tómalo, susurró Curtis. Tómalo y vete al infierno. Un placer hacer negocios contigo, maridito. Oí una puerta de coche cerrarse, un motor rugir y neumáticos chirriar mientras Tiffany salía a toda velocidad del estacionamiento. Luego silencio. Y luego el sonido de un hombre adulto sollozando. Sollozos profundos, desgarradores y feos. Wendy lo oí susurrar al estacionamiento vacío. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Débora volvió a la línea. Su voz era tranquila. Está sentado en la acera, Wendy. Está destrozando la chaqueta de su smoking. Es patético. ¿Está Roy allí?, pregunté. Sí. Roy acaba de salir. Está de pie junto a Curtis. Escucha. Oí a Roy decir. Roy, sollozó Curtis. Ayúdame, por favor. Necesito un préstamo. Solo un préstamo puente. Puedo arreglar esto. Arreglar esto, la voz de Roy era dura. Hijo, no puedes arreglar un montón de cenizas. Lo quemaste todo. Por favor, por el amor de mi padre. Por el amor de tu padre, dijo Roy, te voy a dar un consejo. No llames a Wendy. No vayas a Oregón. Si te acercas a ella, me aseguraré personalmente de que Hacienda investigue esos impuestos creativos que presentaste en 2018. ¿Sabes de eso?, jadeó Curtis. Lo sé todo, dijo Roy. Ahora, empieza a caminar. Es un largo camino hasta tocar fondo, pero creo que acabas de aterrizar. Oí los pesados pasos de Roy alejándose. Débora, dije suavemente. Vete a casa. Se acabó. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, dije. Estoy libre. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. En la era de las redes sociales, la caída de Curtis no fue privada. Fue un espectáculo viral. Para el lunes por la mañana, novia con barriga falsa y destroza pasteles novio eran tendencia en Twitter. El vídeo de la almohadilla de silicona deslizándose por el suelo tenía 5 millones de visitas. La empresa de Curtis no solo fracasó, implosionó. Los inversores japoneses emitieron una declaración pública distanciándose de la conducta no profesional. Sin inversión y con una deuda masiva, el banco se abalanzó como un enjambre de langostas. Embargaron el equipo de oficina, las cuentas y sí, el apartamento. El señor Higgins me contó que la subasta por ejecución hipotecaria de nuestro antiguo apartamento tuvo lugar 2 meses después. Se vendió por debajo del valor de mercado para pagar los embargos. El lugar donde había llorado, donde había empacado mis cajas, ahora era solo una línea en un libro de contabilidad bancario. Curtis intentó esconderse, pero no puedes esconderte cuando le debes dinero a la gente equivocada. Débora me dijo que los usureros a los que les había pedido prestado no eran tan educados como el señor Henderson. Curtis fue golpeado fuera de un motel en Queens donde se alojaba. Terminó con un brazo roto y 2 dientes menos. La imagen de director ejecutivo había desaparecido. El rey de Nueva York dormía en el sofá de su hermano en Nueva Jersey, aterrorizado de salir a la calle. Recibí un correo electrónico de él. Fue enviado desde una nueva dirección genérica de Gmail. Asunto: Wendy, por favor. Wendy, sé que la fastidié. Estaba estresado. No estaba pensando. Tiffany me manipuló. Me volvió loco. He oído lo del fideicomiso. Me alegro por ti. De verdad. Pero estoy en problemas, Wendy. Problemas graves. Necesito $50.000, solo un préstamo.
Te los devolveré con intereses, por favor. Por los 8 años que tuvimos. Recuerda los buenos momentos. Con amor, Curtis. Lo leí mientras estaba sentada en mi porche bebiendo café y viendo a un colibrí revolotear alrededor del comedero. ¿Recordar los buenos momentos? Recordé cómo me arrojó la cuenta. Recordé cómo me llamó cansada. Recordé el olor del perfume de Tiffany en su camisa. Le di a responder. Curtis, lo recuerdo todo. Por eso la respuesta es no. No vuelvas a contactarme. Bloqueé la dirección. Luego llamé al señor Higgins y le dije que hiciera una donación de $50,000 a una organización benéfica que ayuda a las mujeres a escapar del abuso doméstico y el control financiero. En honor a Curtis Stone, le dije a Higgins. Finalmente hizo algo bueno. ¿Y qué hay de Tiffany? La mujer que quería ser una reina. Su caída fue menos violenta, pero igualmente humillante. Internet es cruel con las mujeres, especialmente con las cazafortunas. Fue doxeada. Sus redes sociales se inundaron de comentarios de odio. Tuvo que eliminar su Instagram, su TikTok, toda su existencia digital, lo que para una chica como ella era como cortarse un miembro. Sus padres, habiendo vendido su casa para pagar la boda que se convirtió en un desastre, se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento de alquiler. La culparon a ella. Los vecinos la culparon. No pudo conseguir trabajo en ninguna oficina de Nueva York. Su rostro era demasiado reconocible como la novia de la barriga falsa. Débora me envió una foto unos meses después. Fue tomada por su prima en un restaurante en el norte de Nueva York. Era Tiffany. Llevaba un uniforme manchado, el pelo recogido en una red desordenada, sirviendo café a un camionero. Parecía mayor. El brillo había desaparecido. Sus uñas estaban cortas y sin esmalte. Parecía cansada. Se veía exactamente como Curtis me había descrito. Karma, escribió Débora. Quería un marido rico que la cuidara. Ahora sirve tortitas por el salario mínimo. Miré la foto. No me sentí feliz exactamente. Simplemente sentí una sensación de equilibrio restaurándose. Había intentado saltarse el trabajo o engañar al sistema, robar una vida que no se había ganado. Y el universo había corregido el error. Borré la foto. No necesitaba guardarla. Solo era un personaje en un mal capítulo de mi libro, y yo ya había pasado la página. 6 meses después, la primavera había explotado por completo en Willow Creek. Mi jardín era un derroche de color. Las rosas que Nana Rose había plantado florecían en tonos carmesí, rubor y marfil. Yo había añadido lavanda, salvia e hidrangeas. La casa antes gris y triste, ahora estaba pintada de un cálido amarillo cremoso con contraventanas blancas y nítidas. Me paré en el centro del jardín, sosteniendo una taza de té sintiendo el sol de la mañana calentar mi rostro. Ya no era solo una jardinera. Mi clase de cerámica se había expandido a un negocio a tiempo completo. Le había comprado el estudio a Sara cuando decidió retirarse a Florida, usando una pequeña fracción del fideicomiso, de forma anónima por supuesto. Lo renombré el Horno Dorado. Utilicé las ganancias para iniciar un fondo de becas para las chicas del pueblo que querían estudiar arte o diseño pero no podían permitírselo. Era rica, sí, pero nadie en el pueblo sabía hasta qué punto. Para ellos, yo era solo Wendy, la amable señora que hacía cuencos preciosos y siempre pagaba el café de la persona que estaba detrás de ella en la fila. El tío Roy vino a almorzar el domingo. También él parecía más sano. Pasar tiempo conmigo y disfrutar de comidas caseras parecía haber suavizado sus asperezas. «Te ves diferente, niña», dijo Roy, masticando un trozo de pan de maíz. «¿Diferente cómo?» «Más ligera», dijo. «Antes parecías llevar una mochila llena de ladrillos. Ahora pareces estar flotando». Dejé los ladrillos, Roy sonreí. «¿Alguna noticia del idiota?», preguntó Roy. Se negaba a decir el nombre de Curtis. «Lo último que oí es que trabaja en un concesionario de coches en Jersey. Solo a comisión». Roy resopló. «¿Le va bien?» «Siempre fue un vendedor. Lástima que vendió su alma por un descuento». Miré las colinas ondulantes de Oregón.
Pensé en la mujer que era en ese tren, asustada, rota, definiéndose por quien la había dejado. Ahora me doy cuenta de que la marcha de Curtis no fue una tragedia. Fue una orden de desalojo de una prisión en la que no sabía que estaba. Si no se hubiera ido, todavía estaría en ese apartamento planchando sus camisas, preocupándome por el dinero, encogiéndome para encajar en su mundo pequeño y superficial. Nunca habría encontrado la carta de Nana. Nunca habría encontrado mi arte. Nunca me habría encontrado a mí misma. ¿Sabes? Le dije a Roy, creo que debería enviarle una tarjeta de agradecimiento. Ni se te ocurra, gruñó Roy. No lo haré, me reí. Pero en mi corazón, se lo agradezco. Me liberó. Me acerqué a un rosal particularmente hermoso, una rosa de la paz, amarilla con bordes rosados. Toqué los pétalos. La vida es curiosa. Crees que te están enterrando, pero en realidad, solo te están plantando. Me habían plantado en la rica tierra de Willow Creek, regada por lágrimas y resiliencia. Y ahora finalmente estaba floreciendo. Soy Wendy Miller. Soy alfarera. Soy nieta. Soy millonaria. Y lo más importante, soy feliz. El lobo vino a la puerta, sopló y derribó su propia casa. ¿Y yo? Solo estoy aquí cuidando mi jardín, viendo el amanecer. Si disfrutaste de esta historia de justicia y reinvención, por favor compártela con un amigo que necesite un recordatorio de que la mejor venganza es una vida bien vivida. No olvides suscribirte para más historias. Gracias por escuchar.